tenemos el placer de recibir en otro de nuestros espacios estelares de hoy, en el día, al ingeniero Antonio Almonte. Es un experto reconocido en materia de energía eléctrica, es también miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y vamos a hablar acerca de apagones y de problemas en la planta de Punta Catalina. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, don Uchi, muy buenos días a todos los miembros del panel de tu programa. Es un honor para mí la invitación a Telesistema. Bueno, hay apagones en estos días. Entonces, cuéntenos a qué se debe y qué es lo que está pasando con Punta Catalina. Mire, con relación a los apagones, habría que ver porque ciertamente hubo unos días en este periodo de cuarentena en donde hubo bastante oferta de energía eléctrica o suministro de energía eléctrica, si no en todo el país, en gran parte del país. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos tenido serias dificultades, en unos lugares más que en otros, con los apagones, que se agrava con el manejo en términos de la doble facturación que se produjo en el mes pasado en materia de energía eléctrica, para los hogares, para los pequeños y medianos comerciantes, que sobre todo estos que habían tenido durante meses sus negocios y sus talleres apagados, comenzaron a recibir facturas muy por encima e incluso de los meses en que estaban encendidos y trabajando. Esos asuntos se supone que deben estar corrigiéndose, pero ciertamente hay un problema en cuanto al abastecimiento de energía. En general, yo decía en días pasados que sin embargo eso contrasta con el hecho de que las empresas distribuidoras se han estado ahorrando en términos comparativos al mismo periodo de enero a junio del año pasado, se han estado ahorrando alrededor de $12 millones cada uno mensual, como consecuencia exclusivamente de la caída sustancial de los precios de los combustibles fósiles en el mercado internacional, que son los utilizados por la planta generadora dominicana que le venden la electricidad a las distribuidoras. Nosotros calculamos que hay alrededor de un 21% la caída de los costos de abastecimiento de los generadores a los distribuidores y que eso le ha generado a las tres distribuidoras en suma unos 36 millones de ahorros mensuales, que sin embargo nunca la han traspasado. Se ha expresado en la factura, y si tenemos entonces una factura que contiene un precio muy por encima del costo y del procedimiento establecido en el reglamento de la ley, en la práctica, aunque no haya habido una resolución, eso significa una especie de aumento de tarifa, por cuanto usted está pagando el kilovatio hora más caro de lo que corresponde. Pero es un aumento arbitrario e impune en República Dominicana. Hay otro tema, don Uchi, que es el tema, digamos, principal sobre el que yo quiero llamar la atención, que se ha estado hablando, pero yo quiero presentar algunos elementos importantes para ver la magnitud del tema. Tiene que ver con Punta Catalina. Fíjense una cosa, la planta número 1 de Punta Catalina y la número 2, las dos plantas, para entrar en operación comercial plena, necesitan una certificación del organismo coordinador del sector eléctrico dominicano, que es como la llave de paso para autorizar que una empresa generadora de electricidad pueda operar a plenitud en el sistema de manera confiable y pueda recibir como consecuencia de su operación pago por energía y pago por capacidad. Porque son los dos productos que vende una planta eléctrica en el mercado. La energía que produce. Perdón, Sí, parece que estamos teniendo alguna dificultad con el sonido del ingeniero Almonte. Vamos a ver si podemos resolver esta situación técnica presentada. Pero recordemos que bueno, por favor, puede continuar. Usted nos está
Vamos a ver si lo escuchamos ahora, conversando sobre los fallos y los problemas en la planta de Punta Catalina. Vamos a escuchar, ingeniero. Decía que las plantas eléctricas que operan en el sistema tienen que recibir la certificación del organismo coordinador del sector eléctrico y también la luz verde de la Superintendencia de Electricidad. En este caso, la prueba final que permite dar esa certificación se llama pruebas de verificación de restricciones operativas a cada central. Esas pruebas son las bases porque ellas identifican si el comportamiento de la central cuando está encendida y en funcionamiento se corresponde con lo que se espera en función de la oferta de su diseño y de las condiciones de estabilidad requeridas para que pueda operar en un sistema donde hay decenas de otras unidades. Resulta que esa prueba de restricciones operativas, VEROPE, como se le conoce en el ambiente ingenieril, se realizó a la planta número 1 el 12 de noviembre del año pasado. Y a la fecha, 6 meses después, no se ha podido emitir ese certificado simple y llanamente porque esa planta quemó, no aprobó, reprobó las pruebas fundamentales de restricciones operativas, revelando graves deficiencias que la colocan muy distante de lo que fue ofrecido y de lo que fue pagado al contratista para su construcción e instalación. Eso yo lo digo basado en que la firma de ingeniero que hizo esas pruebas VEROPES es la firma conocida como Grupo Canario SRL, cuyo informe, del cual tengo aquí una copia, cuyo informe establece de manera muy clara las condiciones reales de esa planta. En primer lugar, la planta no cumple con la potencia máxima ofrecida, que fue de 376 megavatios como potencia máxima de una planta, según ofreció Odebrecht, y según aparece incluso consignados en alguna publicidad que tiene la propia Corporación Dominicana de Electricidad en su página web, en su portal. Entonces, la planta, para lograr los 376 megavatios, en las pruebas que se han realizado, ha tenido que violar o sobrepasar sustancialmente los parámetros básicos de diseño que están relacionados con el funcionamiento de la caldera, el funcionamiento del alternador y de la turbina de alta presión. En ese caso, cuando esos parámetros básicos de funcionamiento de la planta para alcanzar la potencia máxima se mantienen, entonces la planta solo entrega 356 megavatios y no 376. Lo que quiere decir que nosotros hemos comprado una planta que entrega 20 megavatios menos de potencia máxima contratada, 20 megavatios menos que la que nosotros pagamos. ¿20 entre las dos plantas? ¿20 entre las dos plantas o 20 cada una? 20 una. El déficit. Y en el caso de las plantas 2, que todavía no se ha realizado la prueba VEROPE, por razones que le explicaré, en la planta 2, los indicios, según las evidencias en los paneles de control, es de que tiene exactamente el mismo comportamiento de la una, lo que significa que la República Dominicana estaría pagando 40 megavatios que no han sido instalados. Es decir, está pagando 376 y 376 y lo que ha entregado Odebrecht, lo que puede entregar Odebrecht operando dentro del marco de las restricciones de diseño es 356. La consecuencia de operarla por encima de los parámetros de diseño del fabricante, del generador, de la turbina, de la caldera, es el deterioro progresivo sustancial de la estructura de la planta, sobre todo en el plano de la caldera. Esas condiciones han sido bien utilizadas en los últimos meses en la planta número 1. Es decir, la planta número 1 ha operado frecuentemente por encima de los parámetros de diseño y fíjense que eso no es extraño entonces, las fallas continuas frecuentes que se han producido en la planta número 1 que con meses de instalación y sin todavía recibir certificación ha presentado muchas fallas, han tenido muchas paradas y han tenido que sustituirle muchas piezas, simple y llanamente porque tiene defectos
muy importante en todo el sistema auxiliar asociado a la caldera, especialmente a los tubos, etcétera. ¿Por qué? Porque la planta está trabajando por encima, muy por encima de su capacidad de diseño. Eso es muy peligroso, porque tenemos entonces, por un lado, desde el punto de vista económico, el Estado es muy perjudicado, porque nosotros hemos estimado, según lo hemos demostrado con números, que esa planta han costado más de 3.000 millones de dólares. Yo lo he situado en 3.200 millones de dólares, pero hay otros analistas que se van por encima. Esos 3.200 millones de dólares para una planta de 700 y pico megas significa 4 millones y pico por megavatio. Y si usted multiplica 40 megavatios menos que lo comprado por 4 millones de dólares, usted tendría 660 millones de dólares que hemos pagado a Odebrecht por encima de la capacidad real de la planta que nos entregó. ¿Qué pasó con esta? ¿Por qué la prueba y el informe entregado por el Grupo Canario en noviembre del 2019 a la fecha, 6 meses después, en un tiempo récord, porque generalmente a los 2 meses como máximo el organismo coordinador y la superintendencia emiten el certificado? ¿Por qué no se ha emitido? Porque los parámetros, las medidas realizadas, es un informe bien extenso de 180 y pico de páginas, incluyendo los anexos. Las medidas alcanzadas, las observaciones hechas, bien detalladas en el informe, indican que esa planta no es confiable para operar en el sistema, porque pone en riesgo no solo su propia integridad, sino también pone en riesgo la estabilidad del sistema, porque es evidente que con frecuencia disparará y saldrá del sistema, generando una situación de inestabilidad en términos de frecuencia, etcétera, que obligan a muchas plantas que están conectadas a retirarse de funcionamiento. Entonces, ese es un primer caso, es un primer tema. El organismo coordinador y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales han ejercido presión sobre el Grupo Canario, que fue que hizo las pruebas Verope, para tratar de que este modifique algunos aspectos de su informe. Y tengo entendido, según informaciones, que se trata de un grupo de consultores, de ingenieros muy íntegros, y que establecieron públicamente, directamente a la Punta Catalina y a la CDE, que ellos no le ponen la mano a su informe, porque esas fueron sus conclusiones. El organismo coordinador no se atreve a emitir la certificación porque sabe que eso estaría contra lo que ha sido la tradición y la institucionalidad del sector eléctrico. Debo decirle, don Uchi, que el Grupo Canario SRL ha realizado en el país 22 pruebas Verope, o sea, de ese tipo, de las 32 que se han realizado en la República Dominicana en el sistema eléctrico desde 2011 a la fecha. Casi el 70%. Y nunca había tenido ningún tipo de dificultad, ni con la superintendencia, ni con el organismo coordinador, ni con los propietarios de las plantas, porque se la ha hecho a plantas del Estado y a plantas privadas. Es decir, a plantas de donde el Estado ha sido, como es Jaén y Agitado, y a plantas privadas. Dígame, Cabreja. Ingeniero, hay otro tema porque se nos acaba el tiempo, pero una de las denuncias que ha salido públicamente es que la CDE ha estado comprando accesorios, equipos, repuestos para la planta Punta Catalina, o las plantas de Punta Catalina, que supuestamente debió haber comprado la empresa Odebrecht. Y que no cumplió con esta parte del acuerdo. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ciertamente, en la planta Punta Catalina no hay nada de repuesto. Yo creo que ahí no hay un alicate. Es una cosa insólita. O sea, la compra, la instalación de esa planta, típicamente el contratista deja un conjunto de instrumentos, de equipos y de materiales y de partes, de repuestos, para la puesta en marcha y para un periodo relativamente, digamos, prudente de tiempo, como parte del suministro. Más aún, en la oferta técnica entregada, anexa al contrato de construcción de Odebrecht, en la oferta técnica para Punta Catalina, en el punto 1.1, que tiene que ver con el alcance de suministro, se consigna
exactamente que el contratista entregaría partes y algunos repuestos para Punta Catalina. Sin embargo, eso no ha sido así. ¿Y qué ha pasado entonces? Que la CDE, tranquila, en silencio, desde enero para acá, ha realizado diversas licitaciones con la compra de muchos materiales, algunos de ellos pues casi vergonzante, alambre, etcétera, pero también de un conjunto de otros equipos e instrumentos sofisticados necesarios como repuesto para la operación de Punta Catalina. Y la suma de todas esas licitaciones hace alrededor de 500 millones de pesos. Pero es un dinero que no debió gastar la CDE, porque es un dinero que corresponde a equipos, instrumentos, materiales, repuestos en general, que se supone debió ser dejado por el contratista en las dos plantas. Eso se ha hecho a lo largo de los últimos meses y realmente es algo escandaloso, sobre todo porque entre los repuestos está lo que tiene que ver con el sistema de control y calidad de los gases y las emisiones de la combustión de la central. Gracias. Gracias a usted. Gracias, ingeniero Almonte, por sus informaciones y análisis de la situación por la que está pasando esta importante planta de la República Dominicana, importante inversión que ha hecho el Estado, y por eso fundamental el seguimiento que desde distintos sectores se viene dando al funcionamiento de la termoeléctrica Punta Catalina. Muchísimas gracias, ingeniero. Javier, como una especie de, como no puedo mostrarlo en físico, ahí llevárselo, yo le remití vía correo electrónico al asistente de don Uchi Lora una copia de estos informes. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. A ustedes no se vayan cuando regresemos nuestro bloque final.